En el desarrollo dominicano, si usted quiere dedicarle una mirada específica al campo, hay que recurrir a varias personas, pero una de ellas es, sin duda alguna, el ingeniero civil Francisco Rodríguez, Frank. Porque Frank, desde que inició su vida pública, siempre ha sido un defensor y un firme creyente en la reforma agraria. Entonces, si hablamos del desarrollo dominicano, tenemos que analizar la reforma agraria. Buenos días, Frank. Buenos días, don Pedro. Gracias por tu invitación. Mira, Frank, la reforma agraria tiene sus padres, la reforma agraria tiene sus resultados, incluso su participación hoy en día, pero es bueno hacer un recuento histórico de cómo nace y de por qué es a principios de la década de los 70, yo llamo a la década de los 70 la década gloriosa, porque surgió la minería, surgió la refinería dominicana de petróleo, surgió la reforma agraria, surgió el turismo, las zonas francas. Entonces es la década en que nosotros nos convertimos en una economía más proyectada hacia el futuro. ¿Cómo nace la reforma agraria? Mira, Pedro, la reforma agraria nace a raíz del programa de los Estados Unidos, Alianza para el Progreso. Tú te recuerdas que en el año 62 se hizo en Punta del Este una conferencia con el presidente Kennedy para eso. Y eso tiene su origen, esa reforma agraria en los países, o atención al campo, hay que decirlo, con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba. Con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba, la revolución cubana, los norteamericanos se dieron cuenta que tenían que fijar sus ojos en América Latina y más aún en la zona rural, no en la zona urbana. Eso para la República Dominicana coincidió con el ajusticiamiento de Trujillo en el año 61. Como tú sabes, tanto Trujillo como su familia y allegados tenían muchas propiedades. Entonces, al crearse el Instituto Agrario Dominicano, el 27 de abril de 1962, el Estado Dominicano tenía propiedades que fueron captadas de Trujillo, sus familiares y allegados, para poder repartirlas. Así surgen los primeros asentamientos. Juma en Bonao, Caracol en Bonao, Palenque en San Cristóbal, en Palenque, la hacienda Fundación Ganadero, Atillo, que era de Francisco Martínez Alba, la hacienda Maralba y varios asentamientos. Entonces, del año 62 en adelante, se fueron haciendo asentamientos campesinos, básicamente en las tierras de Trujillo y los allegados a la tiranía de Trujillo. Ahora, esas tierras se fueron agotando y llegó un momento en que los asentamientos agrarios se fueron paralizando o fueron esporádicos. En el 66, Joaquín Balaguer reasume el poder. Reasume el poder y gana las elecciones 66-70. Pero él decide en el 70 reelegirse en el 74. Y él se da cuenta que realmente el campo es un puntal para poder realizar. Y además, yo también soy de la teoría, equivocado o no, que Balaguer ya sabía que Camaño estaba en Cuba. Fíjate que Camaño llega al país en el año 73, febrero del 73. Entonces Balaguer, un año antes, fíjate la coincidencia,
febrero del 72, Lanza el programa agrario. lanza lo más avanzado que en materia agraria había ocurrido en el país. 5 leyes agrarias la lleva al Congreso. La ley que limita la propiedad de la tierra arrocera en un 50%. La ley del latifundio, la ley de parcería, la ley de tierras baldías y la ley luego que convierte a los asentamientos arroceros derivados de la ley 290 en asentamientos colectivos, con el propósito de que la propiedad no se disperse. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Que la posible venida de Camaño influyó, porque al afectar la tierra arrocera a no más de 500 tareas por propietario, Balaguer puede hacer una distribución masiva y efectiva. ¿Por qué? Porque en el arroz era el cultivo de mayor tecnología en la República Dominicana. Irrigado, todo el arroz era bajo riego y además eran los trabajadores que tenían mayor preparación. Por eso Balaguer comienza a repartir la tierra arrocera. ¿Y a quiénes se la distribuye? Básicamente a los propios trabajadores de los dueños de la tierra arrocera, con lo cual, aparte de una transferencia de tierra, también fue una transferencia de dueños y una transferencia de tecnología. Pero además... Con muy buenos resultados, porque hoy en día los asentamientos arroceros entregan más del 50% de la cosecha nacional de arroz. A eso vamos sí. más adelante. Y además afecta también tierras baldías, declarándola de utilidad pública. Correcto. Y además afecta parcialmente el latifundio y algunas acciones a favor de la parcería. Tú sabes que la parcería es una figura jurídica donde un dueño le da en usufructo la tierra a agricultores para que ellos le den el 25, el 50, el 60% de la producción, sin que el dueño tenga que poner absolutamente nada, que es una injusticia. Entonces Balaguer afectó también ese sistema. Los asentamientos arroceros fueron un éxito. Y Balaguer, para mí, visionario, mandó al Congreso la ley para que esos asentamientos fueran asentamientos colectivos. Es decir, que no se podía dividir la tierra para mantener... Eso se mantiene todavía, ¿no? No se mantiene. A eso vamos. Para mantener íntegra la propiedad como un todo y que no se pudiera parcelar, vender y dividir. Pero luego, en el gobierno del PRD del 78, eso fue afectado y convirtieron los asentamientos arroceros colectivos en asentamientos asociativos. Es decir, dividieron las parcelas, dándole a cada uno su pedazo, y la asociatividad estaba en la venta, en la compra de insumos, cosa que no funcionó nunca, bajo el criterio de romper la colectividad, de que 5 dedos de la mano no eran iguales, que mucha gente en lo colectivo trabajaba y algunos no, y además asusados por los terratenientes que decían eso con el propósito que si se dividía la tierra, ellos podían comprar parcelas y recuperar lo que antes. Sí. Ahora, esas leyes agrarias de Balaguer crearon un tremendo tumulto en la República Dominicana. Los terratenientes se resistieron y hay que destacar que al mes de Balaguer enviar las leyes agrarias, el 27 de febrero
de 1972 al Congreso, el 30 de marzo en Santiago, en conmemoración de la batalla de ese mismo nombre, Balaguer hace un impresionante desfile militar. Para mandar un recado. Para mandar un mensaje de que las leyes agrarias iban y de que ello iba adelante. Y consecuentemente con eso, más adelante, como otro mensaje de que las leyes agrarias iban, coloca al frente del Instituto Agrario Dominicano a un general del ejército, el general Rafael Adriano Valdés Hilario, como un mensaje final, entre comillas, de que las leyes agrarias, porque y de que la voluntad era definitiva, la voluntad política no tenía regreso. La voluntad política no tenía regreso. El general Valdés Hilario llega ahí y es el ejecutor de los asentamientos colectivos arroceros y de la aplicación, primera fase, de las leyes agrarias. Balaguer creó también operativamente 5 comisiones para aplicación de cada una de las leyes agrarias. Una comisión para la aplicación de la ley arrocera, una comisión para la aplicación de la tierra baldía y así sucesivamente, porque eso permitía la aplicación simultánea de cada una de las leyes y que cada comisión podía operar independientemente. Eso aceleró tremendamente la reforma agraria y yo creo que es la época de la década del 70 del mayor asentamiento agrario en la República Dominicana. No tenemos cifras para comparar lo que se había hasta ese momento y lo que se incorporó luego. Mira, yo te diría que cuando llegan las leyes agrarias, habría en el país 30, 40 asentamientos campesinos. Con las leyes agrarias se dispara hasta 500, 600 asentamientos campesinos. Bien, Fran. Interesante, porque conjuntamente con esa acción tenemos que recordar que aquí el riego en la República Dominicana dependía esencialmente de canales antiguos como Monsieur Bogar y otros, que tenían limitado alcance. Pero en la década final de los 60, inicio de los 70, se inician las grandes obras de infraestructura hidráulica, primero con las presas de Sabanayegua, que es la que le da el suministro de agua al canal Yaque del Surazua, se inicia también Valdesia, pero por el Cibao se inicia Tavera, te iba a decir, que es la que alimenta al canal Yaque del Norte. Entonces, hubo la previsión de no solamente construir esos grandes embalses, sino también los sistemas de canales de riego. Lo que quiere decir... Perdona que te interrumpa, Pedro, que hay que decir que eso fue también una habilidad de Balaguer, hay que decirlo, porque al construir esas presas, de las cuales se derivaban canales de riego, se irrigaban tierras que antes no se irrigaban, y eso permitía captar tierra para la reforma agraria mediante la ley de cuota parte. Que si un terreno no se irrigaba nunca y el Estado construía un canal y comenzaba a irrigarse, el dueño de la tierra tenía que dar el 50% de la tierra al Instituto Agrario para ser repartida entre agricultores de caso. Eso agregó más tierra disponible más tierra, a la reforma agraria. Y además regadas. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, Frank, haciendo además de este reconocimiento histórico que justicieramente haces, es que entonces la República Dominicana, no obstante su limitado tamaño, apenas 48.000 kilómetros cuadrados, en este momento dispone de 5 billones de tareas bajo riego. Sí, señor. Y esas tierras incluso están garantizadas porque las estructuras que se han creado fundamentalmente en el mismo campo para hacer uso de esos sistemas de riego son estructuras fiables. ¿Cuáles son?
las estructuras de riego. Sí, que se crearon para hacer de eso una estructura fiable y de uso racional. Yo te diría que una de las obras mayores es el canal Yaque del Sur, Asua, el Isura, el canal Isura, que es dependiente de la presa de Sabanayegua. No, pero yo te digo ahora, eso fue lo que ya dijimos que se creó. Bueno. Las estructuras productivas del campo que se crean, las asociaciones. Bueno, a eso vamos. Bueno, perdón, yo pensé que era estructura. No, yo di por un hecho que están hechas las infraestructuras. Bueno, Balaguer, y hay que reconocer, aunque me tilden de balaguerista, comenzó también, Pedro, con una cosa que no se habla casi. Balaguer compró 25 factorías de arroz para que los agricultores del arroz pudieran procesar su arroz y no tuvieran que venderlo a la flor a los intermediarios. 25 factorías de arroz y se la entregó a las asociaciones de agricultores arroceras para poner la producción. Principalmente a los asentamientos colectivos. Colectivos. Lamentablemente hay que decir que ahora, Pedro, de esas 25 factorías de arroz que Balaguer compró y le entregó a los agricultores, históricamente hay que decirlo, solamente están funcionando 2. Porque ese programa de Balaguer tuvo una falla, que fue la no capacitación masiva en un plan de darle capacidad de gestión a las asociaciones de campesinos. Esa factoría, los agricultores tuvieron que contratar personal privado para manejarlo. Que no siempre era fiable. Contables para manejar la contabilidad y todo eso. Y esa gente no estaba comprometida. Esos empleados privados de la factoría no estaban comprometidos con el programa agrario, sino estaban ahí para recibir un sueldo y para manejarse. Entonces muchos no lo hacían. Los agricultores, hay que reconocer, tenían una capacidad técnica en el manejo del arroz, uso de insecticidas, uso de agua, manejo de las compuertas, todo eso, pero no tenían una capacidad de gestión económica. Con el producto, con la cosecha. Con la cosecha. Así es. Entonces eso hizo que realmente no tuviera un mayor éxito los asentamientos arroceros. ¿Cuándo nacen las asociaciones de regantes? Las asociaciones de regantes nacen en el año 87. Las dos primeras, una en Asua y una en Santiago, con un programa que era financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, la IDEI, la USAID, que tenía un programa que se llamaba PROMAR, que hizo las dos primeras juntas de regantes. ¿Fruto de qué diagnóstico? Bueno, hicieron un diagnóstico de las áreas de riego y precisamente se dieron cuenta de la poca participación que tenían los usuarios en eso, ya que todo el agua la manejaba el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Entonces, para darle capacidad de gestión y que ellos pudieran manejar, se crearon esas dos primeras juntas, una en Asua, en el proyecto Isura, y una en el Ulises Francisco Espaillá, en Santiago. Luego, se siguieron haciendo estas juntas de regantes, y hay que decirlo en honor a la verdad, que es en el gobierno de Leonel Fernández, donde se consolida realmente ese proceso de entregarle la administración, la operación y el mantenimiento de los sistemas de riego a las asociaciones de usuarios. Y al día de hoy, este es el único país de América Latina que todos los regantes en canales construidos por el Estado Dominicano están constituidos en juntas de regantes, que son asociaciones de segundo grado, o en asociaciones de regantes, que son asociaciones, valga la redundante, de primer grado. Hay 32 juntas de regantes en el país y hay 10 asociaciones de regantes.
que están compuestas por productores privados y también de reforma agraria. Todos usuarios de riego. Todos los usuarios de riego, todo el que utilice agua obligatoriamente tiene que estar en una junta de regantes, utilizar el agua en base a los turnos que la directiva de la junta de regantes hace. Y otro paso importante, Pedro, para aumentar la capacidad de gestión de los agricultores y del sector reformado, es que también en el gobierno de Leonel Fernández se le dio la potestad a la Junta de Regantes de que ellos cobraran el agua. No solamente la distribuyen, la cobran. El que no pague el agua no la reciba. Y usan esos recursos. Y utilizan esos recursos cada año en un plan estratégico, operativo, que ellos hacen. ¿Para qué? Primero, capacitar a sus miembros en contabilidad, en manejo de insumos, en pagar los empleados, en mantener los sistemas de riego con excepción del canal principal. O sea, ellos son los responsables de la limpieza, de corrección y de alguna falla, claro, de reponer estructuras que se hayan... Construcción de compuertas en los laterales y en los terciarios. El canal de conducción, que es el canal principal, ya se debe es una responsabilidad del sí, porque es una obra mayor. Es una obra mayor que ¿Y esos cuántos no alcanzarían? No alcanzaría. Bueno, Efraín, pero interesante. Primero tenemos que se hizo una justa distribución de la tierra, claro, apoyándose en toda esta visión que acaba de relatarnos, y ahora pasamos a un segundo plano más alto, que es la organización del productor en actividades que le educan y lo ponen a gestionar de manera directa. Bien, ¿qué garantía hay de que organizado así como está el campo y con esos recursos, la República Dominicana pueda adquirir su autosuficiencia alimentaria? Mira, Pedro, ese es un tema muy importante, pero yo soy de los que piensa que no es necesario que el país sea autosuficiente alimentariamente. ¿Por qué? Porque hay productos que nos conviene a nosotros importarlo porque son más baratos y utilizar esa tierra que están sembrándose productos con baja productividad en otros cultivos que son más rentables. Entonces tú tienes que lograr un equilibrio entre la producción fundamental, estratégica para la producción, y complementarla con algunos alimentos que importándolos te resultan más económicos, más baratos para la población, porque tú tienes que pensar que no solamente es producción, sino consumo. Consumo. Cuando aquí se habla de seguridad alimentaria, nada más se habla básicamente de producción agropecuaria, seguridad alimentaria, que el país produzca todo lo que se consume, pero se pierde el elemento principal. Tú puedes producir todo lo que tú quieras, pero ¿y el acceso de la población a esos alimentos? Si tú tienes un alimento que los consumidores necesitan, pero tienen un alto precio, entonces la población no tiene acceso, porque no es producir por producir, es producir para alimentar una población que necesita. O si tú vas a producir un bien alimentario básico, la habichuela, por ejemplo, claro, y para eso tienes que desmontar montañas, lados de montañas frías para cultivar 800, 1000, un millón de quintales de habichuelas. Tú prefieres hacer lo que se hace, sembrar el Valle de San Juan por una temporada, claro, consigue la mitad de eso, 450.000 quintales. E importa el resto. E importa el resto. ¿Por qué? Porque como bien tú dices, si lo hace en la montaña, está causando un daño ambiental tremendo. Y además la productividad de las habichuelas va a ser muy pírrica. Realmente de supervivencia, no va a ser rentable para esos productores. Misma cosa pasa con el asunto del maíz.
nosotros importamos 1.250.000 quintales de maíz. Eso habría que sembrar la isla con los actuales rendimientos para tú, pero el maíz lo convertimos en un pollo de 4.5 libras. Claro. Y además en una parte de ellos también en cerdos. Nosotros hemos avanzado muchísimo en la crianza de cerdos. Por eso estoy de acuerdo contigo, hay productos que se pueden importar y no dejan de agregar recursos económicos, no dejan de agregar valor económico a la economía nacional. Hay un elemento que yo te quiero introducir, Pedro, también, que ha contribuido a la reforma agraria. Un par de elementos, o 2 o 3 elementos, dispersos así. Primero es la paz social que hay en el campo. Fíjate que la mayoría de la delincuencia que existe en el país Se centra en las ciudades. En los centros urbanos, en las zonas rurales. Ya no se matan por un caño de agua de riego. No, Pedro, la paz social y la estabilidad de la familia. Así es. Yo te voy a hacer una anécdota muy importante de la estabilidad de la familia. Estando yo en La Vega, una señora, esposa de un regante, me dice que ella estaba pensando organizarme un homenaje a mí. ¿Era director del INDRI? Yo era director Ajá. del INDRI. Y yo le digo, ¿a mí? ¿Y por qué, señora? Si yo no he hecho nada a favor de la esposa de los regantes. Y me dice, sí, usted ha hecho mucho, más de la cuenta. Y digo yo, ¿pero y por qué? Y me dice ella, bueno, porque antes mi esposo llegaba a mi casa a las 11 y a las 12 de la noche diciéndome que estaba cuidando una compuerta y era que estaba brincando la tablita. Ahora, con la organización de los regantes, ya él no me puede decir eso porque todo está en regla y él tiene que llegarme a mi casa a las 6 y a las 7 de la noche. Es decir, fíjate, como una acción colateral. Sí. ¿Qué otra cosa? Otra cosa es la generación de empleo no agrícola y agrícola que ha generado la reforma agraria. ¿Cuántos comercios se han establecido en la zona rural? Salones de belleza, panadería, repostería, centros de costura, talleres de mecánica que antes no existía. Y eso es muy importante por esto. Porque la seguridad alimentaria, y me excusa que entre en el tema nuevamente, tiene varios factores. Primero, la producción. Segundo, el acceso de la población a esos alimentos. Pero para que la población tenga acceso, tiene que tener ingresos. Y para tener ingresos, tiene que tener empleo. Entonces, la generación de empleo no agrícola, producto de las actividades agrícolas, es importante para que esa población rural tenga acceso a los bienes. Mira, Frank, ¿estás de acuerdo con que se le entregue el título de propiedad a los asentados y que esto se convierta, por tanto, en sujeto de crédito en sí mismo? Mira, Pedro, te voy a decir una cosa que a lo mejor tú no estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la titulación si es en forma asociativa. ¿Por qué? Para que sea la asociación la que tenga el acceso al crédito y no la persona individual. Exactamente. Y además para que no la venda ni la traspase individualmente. No se deje atraer por lo que van a ofrecerle porque si pajaritos. Si tú lo haces individual, tú estás dando los primeros pasos para una contrarreforma. Ya. Porque la gente individualmente va a vender su parcela. Ya, pero claro. ¿Y a quién se la va a vender? ¿Quién compra tierra en el campo? Por eso usted ve que los principales promotores de que se titule a los propietarios de las parcelas son precisamente los grandes terratenientes. Claro, porque van a volver la tierra ahora. Ese ha sido un planteamiento de la Junta Empresarial Dominicana toda la vida. Ahora. Pero se ve claramente la intención. Ahora, fíjate también con la titulación. Pedro, es un mito que van a tener acceso. La banca comercial privada
le va a brindar crédito a 60 tareas, No. a 50 tareas. No. El financiamiento de la reforma agraria tiene que hacerlo el Estado Dominicano a través del Banco Agrícola de la República Y también Dominicana. en asociaciones. En asociaciones. Y además, fíjate otra cosa. La asociatividad permite que la asociación para explotar la tierra pueda adquirir un tractor, maquinaria, tecnología. Un tipo con 60 tareas puede comprar un tractor, una cosechadora. Está clarísimo. Frank, se nos acabó el tiempo, pero en 30 segundos, ¿cuáles son los beneficios que hoy reporta la reforma agraria? ¿Qué aporte hacen a la producción nacional? Primero, más del 50% del arroz. Más del 70%, entre el 70 y el 80% del tomate industrial, que antes se importaba pata de tomate, ya eso no ocurre en este país. Un gran porcentaje del guineo, el banano orgánico que se exporta hacia Estados Unidos y en Europa. Frutos menores, como yuca, batata, plátanos. O sea, que realmente en el 85% de la producción del país, gran parte de eso se debe a los asentamientos agrarios de la República Dominicana. Cuánto agradecemos al ingeniero Frank Rodríguez, cuya pasión es precisamente promover la reforma agraria, defenderla y ejecutarla en los momentos que le han correspondido funciones públicas relacionadas con el campo, que esté aquí con nosotros para el desarrollo dominicano. Es evidente, lo ha confirmado Frank, que la visión, la atención al campo ha estado relacionada con el crecimiento económico y social dominicano. Muchas gracias, Frank. Y gracias a ustedes también por su atención.